Entonces vamos a mirar de qué se trata este video, que son los ángulos entre dos paralelas y una transversal o una secante. Este tema es un tema muy importante a la hora de uno conocer los tipos de triángulos, los tipos de ángulos que se deben formar a partir de dos paralelas y una transversal, que aparece mucho en temas de física, de dinámica, de estática, en temas de circuitos y en varios temas. Entonces vamos a mirar qué es una secante y qué es una transversal. Estas líneas que yo voy a dibujar en este momento son líneas paralelas, son dos líneas que no se corten por más que se prolonguen. Una secante o una transversal es una línea que corta a esas dos anteriores líneas paralelas y que por ende va a formar 8 ángulos. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Lo interesante de acá es saber cómo se relacionan esos ángulos y qué nombres tienen. Entonces vamos a hablar de la primera figura que aparece, que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, yo pongo esto bien para que no se me subraye, opuestos por el vértice son ángulos iguales y que están a lados opuestos de la transversal y entre la paralela. Podríamos decir que, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 3 serían ángulos opuestos por el vértice. Y además son ángulos que son iguales. Bueno, vamos a establecerlo de una vez como iguales. Entonces serían el ángulo 1 igual al ángulo 3. También obviamente tendríamos que el ángulo 4 y el ángulo 2 serían opuestos por el vértice y también serían ángulos iguales entre sí. También el ángulo 5 con el ángulo 7 y por último el ángulo 6 con el ángulo 8. Estos ángulos son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ese es el primer concepto de ángulos entre dos paralelas y una secante o transversal. El segundo concepto se llaman ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos acá? Son los que son ángulos iguales también, que están dentro de las paralelas, al interior de las dos líneas paralelas, pero a lados opuestos de la secante o transversal. Que cumplan esto serían los ángulos 3 y el ángulo 5, o sea, el ángulo 3 es igual al ángulo 5, y el ángulo 4 con el ángulo 6. También son ángulos opuestos, son ángulos alternos internos que cumplen esa condición y son ángulos iguales. No hay ningún otro, esos serían los ángulos alternos internos. Otro concepto importante, otro tipo de ángulo de acá, sería los ángulos alternos externos, que también son iguales y que la diferencia que tienen es que están por fuera de las paralelas, ángulos alternos externos, están por fuera de las paralelas, pero están también igualmente a lados contrarios o lados opuestos de la transversal o secante. En este caso serían el ángulo 1 y 3, perdón, el ángulo 1 y 7,
el ángulo 2 y 8. Serían el ángulo 1 y 7. Y el ángulo 2 y el ángulo 8. Serían iguales por este concepto de ángulos alternos externos. Listo. Uno muy importante, esperen, yo retiño acá. Uno muy importante son los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Ya vamos a mirar. Los ángulos correspondientes también son iguales. Eso es muy importante saberlos. Ángulos correspondientes. Pero los ángulos correspondientes están uno adentro y otro afuera, pero al mismo lado de la transversal o la secante. Entonces serían en este caso, por ejemplo, el 1 con el 5, así el 2 con el 6, mira, uno adentro y otro afuera de las paralelas, pero al mismo lado de la transversal, es el 2 con el 6, el 7 con el 3 y el 8 con el 4. Ahí podríamos decir que se crean los ángulos correspondientes. Y otro concepto que es importante acá, de analizar en ángulos entre dos paralelas y una transversal, es el concepto de ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios? Son los ángulos que sumados dan 180, o sea, que un ángulo más otro dan 180 grados. Y acá forman una línea recta. Entonces, acá tenemos que, por ejemplo, el ángulo 1, si yo sé cuánto vale el ángulo 1, pues yo sé que el ángulo 1 más el ángulo 2 suman 180, porque son complementarios. ¿Qué otros son complementarios? Entonces, en este caso, el 3, el 2 y el 3, entonces pongamos aquí los complementarios, entonces serían el 1 con el 2, vamos a ponerlo bien, el 1 y el 2, 1 y 2, el 3 con el 2, el 1 y el 4, el 4 y el 3, el 5 y el 6, el 6 y el 7, el 7 y el 8, y el 8 y el 5. Con esto yo puedo saber, entonces, qué ángulos son complementarios y puedo, si tengo el valor de un ángulo, encontrar el valor del otro. Espero que esto les sirva, que lo utilicen en sus clases de física, de matemáticas, de geometría y que lo apliquen, porque así vamos a poder saber cuándo un ángulo es igual a otro o cuándo son complementarios, o sea que se suma a 180 grados. Cualquier duda, me cuentan, me dejan en los comentarios. Un abrazo para todos.